Hola a todos, bienvenidos a un nuevo tutorial de Easymorph. En este video hablaremos de Web Request, solicitudes web desde Easymorph. Este es un tema muy interesante porque cada día hay más aplicaciones en la nube y en sistemas externos con los que podemos interactuar a través de APIs para obtener los datos que nos interesan. Para esto, Easymorph nos provee una serie de acciones que son muy potentes y flexibles en términos de configuración. Tenemos, por ejemplo, la facilidad de establecer un conector de tipo Web Location donde parametrizaremos la conexión a la URL base de la página web. Por otra parte, tenemos Import from Web API, que nos permite hacer un request y automáticamente hace el parsing del formato JSON sin que necesitemos de acciones adicionales. Por otra parte, contamos con las acciones de Web Request y las de Iterate Web Request para cuando queremos enviar múltiples solicitudes configuradas en una tabla, por ejemplo. Y finalmente tenemos las acciones de Parsing y Constructing JSON, que en este caso nos van a permitir leer o construir estructuras JSON con las que nos vamos a estar comunicando con el API. Para el ejemplo de este video vamos a utilizar el API de NaturDate, que es básicamente un calendario mundial muy reconocido que nos provee información de los festivos y contiene los datos para más de 100 países alrededor del mundo. Si nos vamos a la pestaña de países, vamos a encontrar un listado detallado de los países que tenemos disponibles aquí. En este caso son 107 países que soporta esta API y vamos a encontrar los códigos o las abreviaturas de cada país en el centro de cada una de estas tablas que tenemos aquí. La información acerca del API, si nos regresamos y damos clic en el apartado de API, la vamos a tener aquí, de modo tal que la URL base es la que tenemos hasta este punto. Luego van a venir los argumentos o los parámetros que necesitamos para hacer un request, en este caso el año y el país en el que estamos interesados en obtener los días festivos. Nos vamos a ir entonces a Easymorph y lo primero que vamos a hacer es instanciar o crear un nuevo conector. Este conector que vamos a crear va a ser de tipo Web Location, le vamos a poner como nombre Nature. Lo que vamos a obtener en su base URL es lo que copiamos anteriormente, incluyendo este último slash que tenemos aquí. No requiere autenticación, vamos a encontrar otros casos en donde sí se requiere configurar alguna de estas opciones de autenticación y vamos a hacer un testeo. Entonces tenemos la URL base, le vamos a pasar un año, por ejemplo, en este caso 2020, seguido del slash y seguido del código de país. Recuerden que los códigos los encontramos en el apartado de países. En este caso, si queremos ver, por ejemplo, Albania, tendríamos AL en mayúscula. Testeamos esta conexión y la conexión o el testeo de la conexión es exitosa. Ya nos vamos a regresar entonces al menú principal donde vamos a ver el flujo de trabajo y ahora lo que sigue es que nos vamos a traer la acción que nos permite conectarnos con el API, en este caso Import from Web API que tenemos aquí. Vamos a decirle que el conector es Nature, ya por defecto lo tiene aquí parametrizado. ¿Y cuál va a ser el path? El path corresponde a los argumentos del request, en este caso los podemos pasar a través de parámetros. Vamos a ir a editar parámetros y vamos a crear dos parámetros. El código del país, en este caso va a ser por ejemplo CO de Colombia, y vamos a crear un segundo parámetro que va a ser el año, y el año va a ser 2020 por ejemplo. Damos clic en OK y lo que vamos a pasar en el path son esos dos parámetros. ¿Cómo hacemos? Iniciamos con corchetes. Recordemos que primero viene el año, lo vamos a poner como año. Revisemos que en los parámetros lo hayamos dejado de esta manera, año. Cerramos corchetes, slash, y luego va a venir el código de país, en este caso code país, y lo que debemos obtener como respuesta, en este caso son los datos de los festivos o de los holidays para Colombia para el año que le pedimos al aplicativo, en este caso le pedimos el año 2020. ¿Qué podemos hacer aquí adicional? Convertir este tipo de dato con un convert data type y le vamos a decir que lo que queremos convertir básicamente va a ser la fecha. En qué formato le podemos pedir aquí que nos haga un reconocimiento automático, le decimos que lo detecte, año, mes, día, aplicamos esta configuración, ya tenemos la fecha como número. Aquí podemos incluso quitar algunas de las columnas, vean que por ejemplo esta no contiene información. En este caso ya tenemos la fecha
Y ahora lo que podemos hacer es señalar la columna y en la parte del formato que tenemos aquí arriba le podemos decir que eso, por ejemplo, es año, mes, día. Y vean cómo aquí ya lo vamos a tener 2020, cada uno de los meses en el centro y los días para los que se encuentran festivos. ¿Qué pasa si necesitamos, por ejemplo, obtener datos de múltiples países para múltiples periodos de tiempo? Entonces vamos a configurar, por ejemplo, una tabla o un catálogo en Excel y vamos a crear en este libro en blanco básicamente una tabla que va a contener dos cosas: el código del país y el año que vamos a obtener a través de una iteración de estos dos parámetros. En este caso, por ejemplo, Colombia, y le vamos a pedir Colombia para 3 años específicos. Aquí le vamos a decir que lo queremos para el 2019, el 2020 y el 2021. Y esto mismo lo vamos a tener para otros dos países adicionales. En este caso, por ejemplo, México. Vamos a obtener estos 3 datos. Y por ejemplo, Argentina. Sus códigos son MX y AR respectivamente. Guardamos este catálogo lo podemos poner, por ejemplo, en el escritorio. Vamos entonces a leer este archivo desde Easymorph. Tenemos aquí importar esa hoja de Excel, está en el escritorio, Target Dates. Ya tenemos entonces los países y los años, por lo tanto vamos a crear una nueva acción y esa acción va a ser igual a ¿qué? A los parámetros que vamos a pasar en el request. Le vamos a decir que va a ser el año, ese año lo vamos a concatenar con un slash y eso a su vez lo vamos a concatenar con el código de país, de modo tal que si corremos esto tenemos una nueva columna que va a contener esos parámetros. Y ahora lo que vamos a utilizar en este caso es un iterate web request. Nos vamos a las nuevas acciones, iterate web request, la seleccionamos, el conector ya está configurado, lo que queremos hacer efectivamente es un get, pero aquí vean que tenemos otra serie de opciones y el path que le vamos a pasar en este caso va a ser una columna. ¿Cuál columna? Vamos a decirle que va a ser la columna que creamos de parámetros, que es esta que tenemos aquí, y vamos a capturar esa respuesta la vamos a capturar aquí señalando la opción de Return Responses. Vamos entonces a correr esto que tenemos aquí y lo que va a hacer Easymorph es en este caso iterar para comunicarse con esta API por cada uno de los parámetros que estamos pasando aquí. Si nos devolvemos a la acción y le ponemos aquí en el response que nos agregue esta columna, vamos a tener el detalle de cada uno de los parámetros que le pasamos a la aplicación, en este caso cada una de las iteraciones, y en el cuerpo de respuesta tenemos todos los datos que la aplicación nos ha devuelto. ¿Qué hacemos ahora? Nos vamos a quedar únicamente con la columna response body. Vamos a darle acá keep or remove columns, le vamos a decir que solo queremos el response. Vamos a darle a esto aplicar y esto está en un formato JSON, por lo tanto vamos a utilizar una acción que nos permita hacer un parsing de ese formato JSON. Le vamos a decir que lo que queremos hacer es un parsing de propiedades seleccionadas. En este caso vamos a seleccionar por ejemplo estas que tenemos aquí. Vamos a dejar de lado este asterisco que ya vimos anteriormente que no tiene absolutamente nada. Y si aplicamos esto, vean que llegamos a la misma tabla. En este caso vamos a tener los 3 países, Colombia, México y Argentina, para cada uno de los años que le pedimos al API. Lo que podemos hacer es nuevamente traernos esta acción que convierte los datos. Con control podemos generar una copia y la podemos poner aquí. Y lo que le vamos a decir básicamente es que para la columna date vamos a hacer ese reconocimiento. Y de esta manera también tenemos los datos, le decimos que el formato va a ser año, mes y día y llegamos exactamente a lo mismo. Vean que tenemos datos de 2019-2021 para cada uno de los países. De esta forma podemos hacer web request utilizando Easymorph de manera potente, de manera intuitiva y muy flexible. No olviden revisar la documentación de la página donde se muestran algunos ejemplos y se explica en detalle cada una de estas funcionalidades. Gracias por seguirnos y estén pendientes del nuevo contenido que Easymorph trae para ustedes. Hasta la próxima.